Hola chicas, hoy vamos a hacer un cuadro que ya tiene mucho tiempo que lo tengo en mente y hasta apenas se me va a hacer. Compré este bastidor en Parisinas, es de 40 por 60 centímetros y trae en la parte del medio otro bastidor o otra maderita que va a ayudar a soportar, por eso me gustó porque siento que va a ser más resistente. La impresión la tuve que imprimir especialmente porque no había como del tamaño y este fue el tamaño que más se acercó, que es tamaño doble carta. Era un planisferio porque pues de eso es lo que quiero hacer en sí, como el mapa del mundo. Y entonces le puse primero lápiz por la parte de atrás. Igual si tú tienes papel carbón pues te va a ser mucho más fácil, aunque tal vez te puede manchar un poquito más el bastidor. Y después empecé a marcar con el lápiz todo el contorno, solamente el contorno. No, en esta ocasión no me interesa tanto marcar como las divisiones políticas, sino solamente el contorno. Entonces pues eso fue lo que hice, donde más me tardé, claro, porque son un montón de islas y un montón de detallitos, pero una vez que ya terminé de marcarlo todo, pues ya retiré el planisferio. La verdad es que sí queda como que bien suavecito marcado todo el contorno, y después lo tuve que volver a marcar, pero ahora ya con el lápiz directo en el lienzo, ya que no se alcanzaba a notar tanto. Pero bueno, al menos me fui dando la idea. A lo mejor hay maneras o técnicas mucho más eficaces, pero esta fue la que pues al menos a mí en este momento me sacó del apuro. Estaría genial que pudieras a lo mejor ya como imprimir y que quedara como el contorno, pero bueno, aquí la intención es solamente tener la marca para después poderlo pintar. Entonces aquí arranqué, sobre todo del lado del continente americano, fue donde más suavecito quedó, entonces sí fue un poquito más difícil. Tuve que empezar a checar con el planisferio exactamente hacia dónde estaba el resto del mapa, porque había zonas donde no se había marcado pues también, pero pues bueno, ya lo hice, ya ni modo, ya no voy a echarme para atrás, así es que todo para adelante. Y bueno, así terminé todo el continente americano, viendo el mapa, copiando lo más parecido posible. La verdad es que no es como que tan necesario que quede exactito, pero por lo menos se da a entender dónde están los continentes. Y bueno, aquí esta parte que es donde tiene como que más islas, es donde me costó un poquito más poder atinarle o adivinar exactamente dónde iba la marca, pero bueno, le di ahí unas cuantas um, pasaditas con el lápiz, y donde veía que no iba tanto así la forma, pues le iba borrando, porque sí quería que se pareciera al mundo, pero al mismo tiempo no quería, o más bien no podía, que fuera exactamente igual. Si hubiera hecho con el papel carbón, tal vez se hubiera quedado más exacto, pero bueno. Entonces ahora sí nos pasamos al continente europeo y africano, que eso sí habían quedado como más resaltaditos o más marcaditos más bien. Entonces fue mucho más fácil de ese lado. Ya que terminamos todo este mapa, ahora sí vamos a ir preparando las pinturas. ¿Hay algún proyecto que tú quieres hacer y que a lo mejor no se te ha dado o no te has tomado el tiempo? Este es uno de esos proyectos. Yo los quiero para adornar una pared en la iglesia donde yo asisto, y y bueno, lo quería hacer como que lo más grande que pudiera, pero fue el bastidor más grande que encontré, y también la impresión. Hay otras impresiones incluso que ya es como que el planisferio total, pero queda como más como una lámina de esas que ponen en los salones de la primaria. Y bueno, tampoco era como que el cuadro era tan grande, entonces por eso preferí imprimirlo. Me fui a la papelería y le pedí que me lo imprimiera lo más grande posible, y esto era el tamaño doble carta, pero aún así sentí que estaba muy pequeño para el cuadro que quería hacer. Al final, en los continentes, sobre todo el americano, todo lo que es Europa y Asia y todo esto, lo estuve como que
jalar un poquito más para hacerlos poquito más separado. Igual Oceanía no lo hice tan pegadito como se veía en el planisferio, y de esta manera pues fue como hice que cupiera mejor. Ahora sí, vamos a utilizar varios pinceles para hacer la combinación de colores y no estar lave y lave uno a cada rato. Estos son los colores que voy a utilizar y esta es la imagen de inspiración que por cierto saqué de Pinterest. Ahí puedes encontrar un montón de ideas y a mí me encanta. Paso horas y horas viendo ahí. Ahora vamos a empezar con el color azulito. Lo voy a hacer lo más parecido porque me gustó realmente cómo se ve. Igual si tú le quieres cambiar algunas cosas, ya es cuestión de gustos. En una ocasión vi algo parecido, pero en vez de como pintarle solamente o ponerle colores, lo que me gustó de ese cuadro y por el cual empezó como a nacer en mí ese deseo de tener un planisferio en un cuadro, eran como personitas, como figuritas, así como bolitas y palitos, tal cual como lo hacíamos en el kinder, pero simulando todo lo que es el planisferio. Entonces se veía bien precioso y era un cuadro enorme, enorme, pero pues estaba muy por encima de mis posibilidades en ese tiempo y pues bueno, nada más quedó como que en mi mente, un retrato en mi mente, pero pues tampoco me la quiero complicar demasiado, así es que pues solamente voy a tomar estas pinturas y voy a darle a los tonos que quiero utilizar, los tonos que quiero agregarle. Por ejemplo, empecé con el puro azul, así tal cual, y después lo empecé a combinar con blanco y con un poquitito de verde para ya darle un tono más turquesa, ya dependiendo de los colores que tú quieres agregar a tu cuadro. Y la verdad es que está bien bonito, es fácil, son pinceles pequeños los que tenemos aquí en casita y pues bueno, esos son los que estoy utilizando. Al momento de rellenar, o sea los espacios más grandes, pues no es tanto problema. Y ya cuando llegamos a las orillitas, pues con la pura puntita del pincel es que fui dándole para que no nos pasáramos demasiado de la línea. Entonces empecé con colores azules, con colores turquesas, ya depende de ti, de si lo quieres como más intenso, puedes utilizar el puro azul. Si lo quieres un poquito más tenue o más suave, pues le agregas un poquito de blanco, y si lo quieres un poquito más turquesa, bien poquitito verde. Y así vas haciendo la combinación. Igual entre cada vez que vas haciendo como el degradado, pues tienes que ir aplicando un poquito más del otro color por encima de donde ya habías pasado el primer tono. No sé si me doy a entender, espero que sí. Y las islitas igual aquí las quise poner como en tonos verdes, y entonces ahí haz de cuenta que si vas a pintar ciertas áreas de color azul, primero pinta todo lo que vas a pintar de azul y después todo lo que va de color verde o turquesa. Y aquí ya empecé a añadir el color ocre, ese es el color amarillo que ven aquí, ocre, y lo combiné con blanco. Y después ya la parte de abajo iba un poquito más oscuro ese tono, entonces ya empecé a ponerle un poquito más y así fue que quedó como el beige y el ocre. Y vamos a ir degradando, vamos a ir tratando de combinarlo un poquito con el azul para que no se vea como que la línea límite, sino que se vea un poquito más difuminado. Y lo mismo, aquí ya empecé a añadir a ese mismo color que había mezclado entre el ocre y el blanco, le puse rosa, muy poquito, muy poquito, y de esta manera quedó ese tono rosadito como entre crema y rosita. Entonces se ve muy bonita esa combinación, me encantó. Y es la primera vez que pinto tal cual un cuadro haciendo estas técnicas de degradado. Me gusta mucho dibujar, desde que estaba en la secundaria me gustaba hacer mis dibujos, pero no utilizaba estas técnicas y tampoco me considero profesional, pero soy un amante del arte y de las cosas manuales, de todo lo que son las artes plásticas, y yo creo que de eso se trata. A veces hay que arriesgar un poquito más de lo que nosotros consideramos que son nuestras capacidades. Uno nunca sabe si tiene por ahí alguna habilidad o algún talento hasta que lo empiezas a investigar por ti misma. En esta parte de abajo ya le empecé a agregar un poquito más de tonos rosas porque quería que resaltaran un poquito más.
Y ahora las islas que van en la parte de abajo ya van a ser de estos tonos cremas, rosaditos y a lo mejor uno que otro amarillo todavía. Si crees que en alguna parte te falta hacerle como un degradado más suave, puedes volverle a pasar el pincel. Y en este lado ahora sí vamos a empezar a utilizar otra vez el color amarillo. Recuerda que estoy utilizando varios pinceles para no tener que estar mezclando tanto los colores. En este caso estoy utilizando el que usé para el color amarillo y no para el de color rosa. Aquí hice cambio de pincel. No se te olvide eso porque si no después todos los colores van a ser mezclados. Ahora sí todas las islitas lo más preciso posible, pero igual pues como es pintura y son pincelitos no siempre nos van a quedar exactos, pero que se vean bien bonitos y que se respete por lo menos la forma en la que estamos pasando el pincel. Ahora sí nos toca Oceanía y este lo quiero poner de un tono un poquito más verde que el turquesa y le agrego solamente al azul y al blanco, le agrego poquitito más de verde y listo. Ahí tú ya tienes que ir viendo las tonalidades, como ves ya terminé también el continente americano y ahora marqué unas letras. Tú puedes poner la frase que tú quieras, este es el que yo necesitaba para la iglesia, entonces marqué unas líneas como de 4 o 5 centímetros y ese fue el margen que utilicé para las letras. Ahora después de esos 5 centímetros los marqué a 2 centímetros y medio o 3 puedes utilizar y así vas a ir haciendo las letras. Las minúsculas pues van a 2.5, 3 centímetros y las mayúsculas hasta los 5 centímetros. Ahora marqué las letras y después borré las líneas y ahora sí vamos a marcar solamente lo que nos queda, que son las letras ya. Estoy utilizando un marcador permanente. Si tú puedes encontrar un marcador de pintura acrílica, pues sería genial, pero en este caso, bueno, este es el que yo tengo aquí y ya me urgía terminar este trabajo. Vamos a ir, bueno, yo copio las letras, tal como las quiero, o sea, dependiendo de la forma que las quieras hacer. A mí siempre me encanta este tipo de cuadros con letra como cursiva, entonces pues es como yo las hice, pero si las quieres en letra de molde, puedes inspirarte en Pinterest. Yo entro también a lo que es Canva y empiezo a hacer como más o menos qué tipo de letras quedaría la tipografía y ya de esa manera empiezo entonces a marcar. Y siempre trato que los trazos que van hacia abajo queden un poquito más gruesos. Al principio a lo mejor no es tan posible hacerlos en el primer intento, pero después le vuelvo a marcar donde quiero que resalten como para que se vean unas líneas más delgadas que otras. Sobre todo al momento de las líneas que van hacia abajo son las que deben de quedar más gruesas. Si sientes que no quedaron tan gruesas, después le puedes pasar nuevamente el marcador y listo. El chiste es que se vean como una diferencia entre lo que son las líneas que van hacia arriba y las de abajo. Solamente es cuestión como de ir rellenando en donde consideres que le hace falta un toquecito más especial a esa letra. Así es como yo hice este cuadro, es de una manera amateur o como principiante, pero la verdad es que me encantó. A veces hay que arriesgar un poquito para ver qué tal nos está quedando y yo creo que conforme uno va haciendo más proyectos, pues vas a ir mejorando. En mi casa hay varios cuadros que yo he realizado y no siempre me quedan tan bonitos, pero bueno, de vez en cuando trato de hacer algo para que lleve mi toque y sobre todo que son cosas personalizadas que nadie más va a tener en su casa, sino solamente en la mía van a encontrar eso y lleva mi marca. Eso es lo bonito de poder hacer tus propias decoraciones, tu propio material y todo totalmente a tu gusto. Y así es como nos quedó el cuadro. Dime si te gustó y no olvides suscribirte.